En forma similar, para calcular la derivada con respecto a y, ahí consideramos a x como si fuera una constante y y sería la variable. La notación para las derivadas parciales. Si z es igual a esta función f de x, y, que es una función de dos variables, entonces la derivada de f con respecto a x, que se conoce como 1 y 2, podemos denotarle así, miren. Derivada de f1 se está refiriendo con respecto a x, o derivada de f con respecto a x, o f de x, y sub x, que es decir, derivadas. Yo utilizo esto y utilizo esto. Estos tres utilizo constantemente. Z de x, esa es la derivada de f con respecto a x. Bueno, esto es con respecto a y. Cuando nosotros tenemos ahora con respecto a tres variables, a más, lógicamente si voy a derivar, si yo tengo mi función w, que está en función de x, y, z, entonces si yo derivo w con respecto a x, voy a decir f de x, y, z sub x, ¿no? Y esto va a ser igual al límite, cuando delta de x tiende a 0, de f más delta de x, y, z, menos esa función sobre delta de x. Cuando derivo con respecto a y, es a y que le voy a sumar el delta de y sobre delta de y. Y cuando derivo con respecto a z, es a z que le voy a sumar el delta de z y le voy a dividir entre delta de z. Entonces, en general, si nosotros tenemos una enésima derivada parcial, miren, derivada de f con respecto a x1, x2, a xn. Entonces, la derivada de esa función yésima, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando delta de x sub y tiende a 0, de f de x1 y así sucesivamente, xy más delta de xy, xn. Y lógicamente se descuenta esa función. Ahora, tenemos una pequeña aplicación con lo que respecta a la derivada parcial, que es el plano tangente, ¿no? Nosotros hemos visto ya lo que es plano tangente y todas esas cosas. Entonces, la derivada parcial. Consideremos, dice, la ecuación de una superficie z igual a f de x, y. El plano tangente a la superficie en el punto P sub 0, X sub 0 y Y sub 0 es determinado por la recta tangente y esta recta LT', que viene a ser la recta normal, que viene a ser la siguiente. Para yo determinar la normal, yo tengo que hallar, ¿no?, el vector unitario de la recta tangente, ¿no?, y multiplicado vectorialmente, ¿con quién? Con el vector unitario de la recta tangente. Y por lo general va a tener esta característica, esta determinante, ¿no?, cuya primera fila son los vectores unitarios y JK. La segunda fila viene a ser 0, 1, y la derivada de esa función en el punto X sub 0 y Y sub 0 sobre delta de Y. La tercera fila será 1, 0, la derivada de esa función evaluada en el punto X sub 0 y Y sub 0 con respecto a X. A ver, ¿alguien tiene prendido ese micrófono? Por favor, si puede apagar. Bueno, yo creo que apagó. Ajá. Bien. Entonces, pero en resumen, la normal, ¿qué viene a ser? La normal viene a ser la derivada de la función evaluada en el punto X sub 0 y Y sub 0 con respecto a X. La segunda componente, la derivada de la función evaluada en X sub 0 y Y sub 0 con respecto a Y, debería ser acá. Coma, menos 1. Miren el libro cómo se equivoca. Acá es X, acá es Y, pero le puso derivadas. Bueno, entonces, la ecuación del plano tangente a esta superficie en el punto P sub 0, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que es igual. Es la normal que nosotros hallamos, multiplicado por ¿quién? Por X, Y, Z, menos X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Recordarle que la teoría
es extraída de Eduardo Espinosa, ¿no? Bien, dicho eso, vamos a hacer unos ejercicios. Bien. Un momentito, por favor, quiero hacer una llamada. Ya, ahí voy a apagar mi micrófono unos 2 minutos para que no escuchen mi conversación. Bien, ya está, librado la duda. Empezamos entonces. Voy a poner mis guantes un ratito. Aquí me dicen hallar la derivada parcial. Vamos a aplicar la definición, ¿ya? Para hallar la derivada parcial. Entonces, primero voy a hallar la derivada parcial. ¿Cómo sería sin la derivada, sin aplicar la definición? ¿Ya? Yo diría, ¿no? Mi f de x, y con respecto a x, yo le derivo normal, común y corriente, como decimos. 2x más 2y. Esa sería mi derivada. Porque al x le considero la variable y el y le administro como una constante. Y si yo derivo al y con respecto a x, lógicamente se hace cero, ¿sí o no? Ahora, yo le voy a derivar con respecto a x. Yo digo el límite, cuando el delta de x tiende a cero, de la función x, pero más el delta de x, coma, y. Y a eso le voy a quitar el f de x, y lógicamente le voy a dividir entre el delta de x. Ya, entre el delta de x. Entonces vamos a decir así. Yo tengo mi función, miren, mi función f de x, y, pero yo debo buscar el f más de x
más delta de x, y. Entonces voy a reemplazar en mi función original. ¿Quién es el x? X más delta de x al cuadrado. Más 2x más delta de x por y. Y más y al cuadrado. Entonces esto va a ser un x al cuadrado más 2x delta de x y más el delta de x al cuadrado más 2xy más 2 delta de xy y más y al cuadrado. Ese es mi f de x más delta de x, y. Entonces mi f de x, la derivada de la función de x, y con respecto a x, no es otra cosa más que el x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 2xy más 2 delta de xy más y al cuadrado menos la función. Pero la función es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y todo esto dice, debo dividirlo entre quién, entre el delta de x. Entonces esto va a ser x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 2xy más 2 delta de xy más y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado. Y todo esto, jóvenes, todo eso sobre el delta de x. Entonces voy a tener acá que este x al cuadrado con este se va, este y con este se va. Este 2 con este menos 2xy también se va. Entonces me va a quedar 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 2 delta de xy y sobre delta de x. Si yo factorizo el delta de x, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2x más el delta de x más 2y, ¿sí o no? 2y. A ver. Más 2y. Ajá. 2y. Y todo esto sobre y. Todo esto sobre el delta de x. De tal manera entonces que este delta de x se va, ¿no? Pero ahí me estoy olvidando de algo importantísimo, de decir el límite cuando el delta de x tiende a 0, el límite cuando delta de x tiende a 0, límite cuando delta de x tiende a 0. Límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces vamos a tener acá el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x más delta de x más 2y. Evaluando, ¿qué vamos a tener? 2x más 0 más 2y. Entonces, esa derivada de x, y parcial con respecto a x no es otra cosa que 2x más 2y. Y miren, ustedes pueden ver que me salió lo mismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No quiere moverse. ¿Una pregunta ahí, jóvenes? Ninguna, ingeniero, todo claro. Muy bien. Todo está claro, ingeniero. Vamos a ver ahora con respecto a y, ¿ya? Si nosotros a esa función f de x, y le derivamos con respecto a y, entonces 2x, x al cuadrado se va, me queda 2x más 2y, ¿sí o no? Igualita. Entonces vamos a aplicar
esa derivada. Vamos a aplicar ahora la definición. Con la definición, ¿cómo sería? SF de y de x, y va a ser igual a decir el límite cuando delta de y tiende a 0. ¿De quién? Del f de x, y más delta de y menos el f de x, y esto es sobre el delta de y ahora, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a hallar mi f de x, y más el delta de y igual x al cuadrado más 2x y más delta de y más y más delta de y al cuadrado. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener así. Vamos a decir entonces que el límite, ¿no? De delta de y, el límite de ese x al cuadrado más 2x y más 2x delta de y más y al cuadrado más 2y delta de y más delta de y al cuadrado menos el x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado sobre el delta de y cuando este delta de y tiende a 0, ¿no? Entonces, acá vamos a tener y vamos a decir que esto es igual al límite cuando el delta de y tiende a 0 de x al cuadrado más 2xy más 2x delta de y más y al cuadrado más 2y delta de y más delta de y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy menos y al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre el delta de y. Este x al cuadrado con esto se va, esto con esto se va y esto con esto se va. Entonces, esto es igual a decir el límite cuando delta de y tiende a 0 de 2x delta de y más 2y delta de y más el delta de y al cuadrado sobre el delta de y. Si yo le factorizo el delta de y, voy a tener que este multiplica 2x más 2y más el delta de y sobre el delta de y, donde este delta de y con este delta de y se va. Entonces vamos a tener que el límite, cuando el delta de y tiende a 0, de 2x más 2y más el delta de y evaluando vamos a tener 2x más 2y más 0. Entonces el f de x, y con respecto a y es igual a 2x más 2y. Eso vendría a ser la derivada parcial. Miren, lógicamente pues que para un ejercicio de esa naturaleza, pues pedirles un examen sin que calculen con la definición, bueno, sería el colmo, pues, ¿no? Una ofensa para un estudiante de ingeniería. Lógicamente hay que ponerle sus quecos ahí para que él pueda pensar y pueda sufrir un poco más, ¿no? Entonces, ahí estamos. Veamos acá, por ejemplo, con esta derivada. A ver acá, miren, ahora me dan esa derivada. Lógicamente que ahí meter pues definición se vuelve un poquito más complicado, ¿sí o no? Ya el grado de complicación ya aumenta. Entonces yo en el examen pongo pues, cuando veo que hay una pregunta que es factible de resolver aplicando la definición,
¿no? Le pongo ahí, a ver, quiero ver, de repente hay alguien que está tocando la puerta. No, después dicen que les expulso y no es así, por favor. Bien. Entonces, veamos a ver el otro ejercicio. Aquí vamos a aplicar la definición. Y no la definición, sino la derivada que nosotros por lo general pues, conocemos, ¿no? Y manejamos. Entonces, si yo voy a calcular la derivada de 1 de f, entonces, ¿qué voy a hacer? Es la derivada de un producto. Entonces yo digo que es 2 por e a la x al cuadrado y prima por el coseno de x al cuadrado y más 2 por e a la x al cuadrado y por el coseno de x al cuadrado y, ¿no? Prima. Lógicamente, de repente acá faltó hacer esto. ¿Para qué? Porque me dicen, pero ingeniero, acá es coseno de x al cuadrado y esta y, quiere decir que le está multiplicando todo el coseno. Entonces, para evitar eso, le pongo en paréntesis y digo, pues, de que efectivamente el argumento es x al cuadrado y, ¿sí o no? Entonces, 2 por, cuando nosotros derivamos esto, ¿a qué es igual? Es la función exponencial con su respectivo exponente por x al cuadrado y prima por el coseno de x al cuadrado y más 2e a la x al cuadrado y por la derivada del coseno es el menos seno de quién, de x al cuadrado y por la derivada de lo que está dentro, x al cuadrado y prima. 2e x al cuadrado y por, como yo estoy derivando con respecto a x, será 2xy por el coseno de x al cuadrado y más o menos, perdón, vamos a sacar ese menos ya, menos 2e a la x al cuadrado y por el seno de x al cuadrado y por, como estoy derivando con respecto a x, tengo 2xy. Entonces, esa derivada de f con respecto a x, la derivada 1, tengo ahí 2 por 2, 4, voy a sacar 4e a la x al cuadrado y por xy, que tengo acá el coseno de x al cuadrado y, menos, estoy sacando 2 por 2, 4, menos el seno de x al cuadrado y. Vamos a ponerle en corchet para que se diferencie. Ahora que estos ratitos quieren entrar a la casa. Ahí está. Eso vendría a ser el coseno y el seno. ¿Hay alguna pregunta ahí? Vamos a ver ahora la segunda derivada. Yo digo, ahora voy a derivar con respecto a y. Coseno de x al cuadrado y más 2 por e a la x al cuadrado y por el coseno de x al cuadrado y prima igual. Vamos acá. 2 por quién? Por e a la x al cuadrado y por la derivada de x al cuadrado y, que viene a ser x al cuadrado. Coseno de x al cuadrado y más 2e a la x al cuadrado y por la derivada del coseno es el menos seno de x al cuadrado y por la derivada de x al cuadrado y con respecto a y, x al cuadrado. Entonces digo, la segunda derivada de f será 2, yo puedo sacar 2e a la x al cuadrado y ¿por quién? Por x al cuadrado. Y adentro queda x coseno de x al cuadrado y menos seno de x al cuadrado y
Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Por ahora no, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver ahora uno donde vamos a aplicar la 3 veces. A ver, voy a darles 10 minutos, ¿ya? 10 minutos para que ustedes me encuentren la derivada de esto. Voy a preguntar, ¿eh? A ver, vamos a ver. 10 minutos, está corriendo. 9:13, 9:23.
Momentos brutales de cacería por chimpancés, babuinos y macacos. Los chimpancés son extremadamente fuertes y los babuinos pueden llegar a ser increíblemente agresivos. Ambos son territoriales y tienen un sistema jerárquico. ¿Has visto alguna vez batallas entre chimpancés y babuinos enfrentándose a chimpancés? Si quieres sumergirte en el asombroso mundo de los chimpancés y los babuinos, sigue mirando ya. Bien, jóvenes.
Coral Pinedo. ¿Cómo le sale? ¿Qué resultado obtiene de derivar con respecto a X a W? Ya. Ya, está multiplicándole ahí, pues. Pero ¿qué más falta? Más sobre, ya. Acá faltaría multiplicar, como estoy derivando por respecto a X, 2X y S al cubo. Eso faltaría. Y lógicamente, claro, si yo derivo la función arcotangente, estaré derivando con respecto a X primero, que me queda arriba y es Z, y abajo me queda 1 más X al cuadrado, y al cuadrado, Z al cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien. Pineo Sumaeta. Con respecto a Y. Pineo Sumaeta con respecto a Y. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Pineo. Con respecto a Y, ¿cuál sería tu derivada? X al cuadrado Z Ya, más a X al cuadrado y Z al cubo ya, por X al cuadrado Z al cubo ya, más XZ todo sobre 1 más X al cuadrado y al cuadrado Z al cuadrado. muy bien. Wansi. La derivada con respecto a Z. Wansi, la derivada con respecto a Z. Huayanca Huamán. La derivada con respecto a Z. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Sería X al cuadrado por Y Ya, más E elevado a la X y es X al cuadrado por Y por Z al cubo. a ver. Quiero que me repitas ese exponencial. El exponencial viene a ser ¿qué cosa? Esta parte. X, ajá, el exponencial sería X al cuadrado Ya, y ese mismo sería por Y y por Z al cubo. ya. Muy bien, así estamos bien. Por ¿Qué más? 3X al cuadrado Por 3, Y, ajá, espérate, por 3x al cuadrado, ajá, ya, ese por por y, Y por Z al cuadrado muy bien. ¿Qué más sigue? más Y por, no, X por Y, todo eso sobre X al cuadrado por Y al cuadrado por Z al cuadrado más 1. Muy bien. Entonces, con lo que respecta a este tema, como ustedes están viendo, es saber derivar nada más. ¿Sabemos derivar? Nos vamos en coche. No sabemos derivar, estamos fritos. Fritos, totalmente. Vamos a ver ahora este ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio me dice lo siguiente. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí?
En la anterior que dijo el compañero, ese W de Z, ese 3x al cuadrado no sería 3z al cuadrado y la z sería x. ¿Acá? No, en la última que dijo el compañero. Acá, a ver. Ese Mirando 3x al cuadrado. esto, si yo derivo con respecto a Z es esto. Si yo derivo es 3x al cuadrado y z al cuadrado. Esto puede venir acá o puede venir acá, es un producto por y. Más, si yo derivo esto con respecto a z es xy, 1 más el cuadrado. 3, acá. Ojo, este es el original, no miren esto. Porque este es el WX. Este es el original. Entonces es el x al cuadrado, 3x al cuadrado y z al cuadrado. Sí, está bien, está correcto, ¿no es así? No, porque está derivando z, ingeniero. Y z es z al cubo. Ya, pues entonces, si él está derivando z al cubo, este 3 cae. Te queda x al cuadrado y, pero al caer este 3, te queda al cuadrado, z al cuadrado. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces el 3 multiplicaría a todo el exponente. Claro, el 3 estaría multiplicando a todo esto. A todo esto. Ay, ingeniero. Ajá. Eso no va a ser la duda. A ver, vamos a ver este ejercicio que nos dice, nos habla sobre el plano tangente. A ver, veamos. Vamos a traer su teoría, ¿ya? Acá está. Vamos a agarrarle todo eso. Ahí está. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar la función. Nuestra función sería así. Nuestra función f de x, y, z va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z, ¿no? Estamos pasando z. Ahora, tengo que calcular la normal. Si yo calculo la normal, esa normal le voy a calcular esa normal le voy a calcular de la siguiente manera. Esa normal es la derivada parcial con respecto a x del f de x, y, z, la derivada con respecto a y del f de x, y, z, menos 1. Y esto va a ser evaluado ¿en qué punto? Va a ser evaluado en A, B, C, porque acá me dan el punto del ejercicio, me dice, ¿no? En el punto ABC, A, B, C. Entonces, si nosotros derivamos, ¿qué vamos a tener? Con respecto a x, la derivada de lo que está dentro de la raíz es menos 2x. Sobre 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Pero como estamos con respecto a x, el z se hace 0. Entonces acá derivando con respecto a y voy a tener menos 2y sobre 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Menos 1. Y esto va a ser evaluado en A, B, C. Como ustedes pueden observar, este 2 con este 2 se va, este 2 con este 2 se va. Entonces vamos a tener menos x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, menos y sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, menos 1. Evaluado en A, B, C.
Entonces se evalúa. Entonces voy a decir que mi normal, ¿a qué va a ser igual? La normal va a ser menos a sobre la raíz de 1 menos a al cuadrado menos b al cuadrado, coma. Menos b sobre 1 menos a al cuadrado menos b al cuadrado, menos 1. Ahora miren, en el ejercicio me dicen que la raíz de 1 menos a al cuadrado menos b al cuadrado es c. Entonces, la normal es nada menos que a sobre c menos b sobre c menos 1. Ya tengo mi normal. Ahora, voy a agarrar el plano tangente. El plano tangente me dice que yo debo multiplicar la normal por x, y, z menos ese punto. O sea que el plano tangente es nada menos que menos a sobre c menos b sobre c menos 1, que multiplica x, y, c menos a, b, c e igual a 0. Voy a multiplicar por menos y por c. Entonces voy a tener así, por menos c. Miembro a miembro. Entonces acá voy a quedar a b y c. Acá será x menos a y e menos b y c menos c. Ah, no, perdón, z. Qué raro. Y z. Igual a 0. A multiplica, voy a tener ax menos a al cuadrado más by menos b al cuadrado más cz menos c al cuadrado igual a 0. Yo tengo ax más by más cz menos a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado igual a 0. Pero hay algo que me dice acá arriba, que c es igual a eso. O sea que c es igual a la raíz de 1 menos a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces yo digo que c al cuadrado menos 1 es igual a ¿quién? Es igual a menos a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí o no? Porque le eleva al cuadrado, se va a la raíz, ese 1 pasa a restar. Tengo ax más by más cz, pero este menos a menos b es más c al cuadrado menos 1 menos c al cuadrado igual a 0. Pero podemos ver que este c al cuadrado con este c al cuadrado se va. Y nos queda que el plano tangente es ax más by más cz menos 1 y este es igual a 0. Eso vendría a ser el plano tangente aplicando derivadas parciales. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Dime. ¿El plano normal? No, es para hallar el plano tangente. Plano tangente. El vector normal es derivar la función y evaluarlo en el punto que nos están pidiendo. Pues en este caso, A, B, C, pues digo, ¿no? Represento mi función en X, Y, Z. A este Z le mando a restar y ya tengo mi función. Derivo, evalúo y una vez que evalúo, hallo mi normal, hago mi producto escalar y obtengo. Y como acá me dan una condición,
lógicamente que ese ejercicio tiene que quedar expresado en su mínima expresión. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más adicional? Yuhu. Bien, entonces, con esto estoy poniendo fin a la primera parte de lo que es el curso, ¿ya? Porque la otra semana, no la otra semana, sino el día jueves, hacemos lo que es derivadas de orden superior, derivación de la función compuesta, e inclusive creo que vamos a hacer derivada direccional gradiente de una función. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la semana 11, que viene a ser 25 y 26, estamos dando la tercera práctica calificada. Estamos siendo, creo al día, ¿no es así? Yuhu. Sí, ingeniero. Claro, ustedes tienen que ver la segunda práctica hasta qué tema hemos tratado. Olvídense del parcial. Nosotros, en prácticas venimos en forma correlativa. ¿Ya? Bien, quiero descargar la asistencia. Que tengo que enviar ya mi informe. Que se descargue. Bien, jóvenes, entonces nos vamos a encontrar el día jueves. Todavía le tengo abierto va a estar abierto la plataforma, perdón, el aula virtual va a estar abierto, ¿ya? Entonces nos vemos el día jueves. Cuídense. Hasta luego.